Ok. Bueno, buenas noches, compañeros y doctor. En la clase de hoy vamos a ver el tema de asfixia perinatal conmigo, que soy pues Valeria, y con mi compañero Brian. Comenzando con la definición de lo que es la asfixia perinatal, esta se va a definir como una lesión producida al feto o al recién nacido alrededor del momento del nacimiento, y esto se da por una falta de oxígeno y o de una perfusión tisular adecuada. Hay que tener en cuenta que esta condición conduce a lo que es una hipoxemia y una hipercapnia con una acidosis metabólica pues muy significativa en este recién nacido. También tenemos estos datos que nos dicen que la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, desde 1996, bueno, por ahí está el dato, establecieron que para considerar que se pudiera dar el diagnóstico de una asfixia neonatal se deben de cumplir estas condiciones, las cuales son una acidosis metabólica en el recién nacido con un pH menor a 7, y esto se puede A ustedes, doctor. pues ver en una muestra de sangre de cordón umbilical. También vamos a tener que se debe de contar con un puntaje APGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos de que nace el bebé, y que haya presencia de alteraciones neurológicas y o falla orgánica múltiple. Ahorita lo veremos un poquito más adelante a detalle. Pero bueno, también es importante que mencionemos que la asfixia representa una de las principales causas de muerte en este periodo neonatal, según la OMS, y esta misma estima que más de 1 millón de recién nacidos sobreviven a la asfixia, pero digamos que sobreviven y no queda hasta ahí, sino que esta asfixia deja repercusiones como secuelas que podrían ser parálisis cerebral infantil, problemas de aprendizaje e incluso problemas del desarrollo físico y mental. Bueno, pasando a lo que es la epidemiología, tenemos que un último estudio en México demostró que existen 2.271.700 nacimientos y de ellos 20.806 son muertes neonatales, de las cuales el 49.9% representan una muerte neonatal por asfixia. En cuanto a lo que ya había mencionado Val, la OMS estima que más de 1 millón de recién nacidos sobreviven a la asfixia perinatal, pero de ellos quedan con parálisis cerebral, problemas del aprendizaje y del desarrollo. En cuanto al panorama mundial, tenemos que la asfixia neonatal tiene una incidencia aproximada de un 0.2 a un 0.4% en los recién nacidos y la mortalidad es aproximadamente al 41%. Se dice que la hipoxia se va a presentar 5% antes del parto, 85% durante el parto y 10% en el periodo neonatal. 10% de los recién nacidos que van a nacer con asfixia perinatal van a requerir ayuda para respirar, pero solo 1% de ellos van a requerir una reanimación avanzada, como ya lo veremos un poco más adelante. Ok, ahora continuando con los factores de riesgo, entre pues todas las características que pueden predisponer a que se presente un evento hipóxico en el recién nacido, tenemos diferentes causas y estas se van a clasificar según las características de la madre, pues de la estructura del útero de la madre, obviamente, del feto y de las características obstétricas individualizadas. Entonces, primero tenemos los factores de riesgo maternos, los cuales son que la madre haya presentado una hemorragia en el tercer trimestre, que haya presentado infecciones como urinarias, sepsis, etcétera, que haya tenido hipertensión gestacional, que ya presente hipertensión crónica, que la madre tenga anemia, que presente alguna colagenopatía, incluso que tenga intoxicación por drogas o que tenga alguna comorbilidad obstétrica. En cuanto a las uteroplacentarias, tenemos que puede haber anormalidades del cordón, como por ejemplo un prolapso de este cordón o incluso una circular de cordón. También tenemos anormalidades placentarias, como que hubiera un desprendimiento prematuro de esta placenta o incluso que hubiera una placentación previa.
También tenemos alteraciones de la contractilidad uterina, como lo podrían ser la hipotonía o la hipertonía de bueno, del útero, y anormalidades uterinas anatómicas, como el útero bicorne, me parece que se llamaba. En cuanto a las obstétricas, tenemos la presencia de líquido amniótico meconial, que haya una incompatibilidad cefalopélvica, que se haya utilizado medicamentos como oxitocina, que la presentación fetal sea anormal, que el trabajo de parto haya sido prolongado o precipitado, que el parto haya estado instrumentado con forceps o que se haya realizado una cesárea, que también haya habido alguna ruptura prematura de membranas o incluso que haya presencia de oligoamnios o polidramnios. Y por último, en cuanto a las fetales, tenemos que también puede haber alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, como pues, lo sería la bradicardia, taquicardia o alguna arritmia, la percepción de disminución de movimientos fetales, y pues esto la madre lo refiere, ¿no? O sea, de que percibe que el bebé ya no se mueve tanto como antes, que también pueda haber algún retardo del crecimiento intrauterino, que el bebé haya sido prematuro, que haya presentado un bajo peso al nacer, o en su contrario, que haya sido pues macrosómico o postmaduro, que también haya presencia de malformaciones congénitas, de eritroblastosis fetal, incluso la presencia de fetos múltiples o algún retraso en el crecimiento intrauterino. Tocando un poco la fisiopatología, tenemos que al presentarse cualquiera de los factores de riesgo que ya presentó Val, uno o diversos de ellos, vamos a encontrar una disminución del flujo sanguíneo fetal. Esta disminución en el flujo sanguíneo nos va a ocasionar que exista un menor aporte de oxígeno, lo que se traduce en un menor intercambio gaseoso entre entre el feto y la madre. Esto nos va a llevar a dos hechos. El primero es un menor consumo de oxígeno fetal. Este menor consumo de oxígeno fetal se va a traducir en una acidosis respiratoria. Esta acidosis respiratoria nos llevará a procesos de hipoxia. Los procesos hipoxémicos, nos va a llevar a un menor consumo fetal de oxígeno, a una bradicardia severa. Esto a su vez a una disminución de la presión arterial, a una menor perfusión tisular, y lo cual va a desencadenar uno de los parámetros de criterio para el diagnóstico de que va a ser la lesión en diversos sistemas y órganos. Además de lo que ya mencioné, el menor intercambio materno-fetal nos va a llevar a un aumento del CO2 que va a producir una hipercapnia. Esta hipercapnia va a desencadenar un aumento de los hidrogeniones, que conjugado con la hipoxia nos va a llevar a una mayor producción fetal de bicarbonato. Hay que recordar que el bicarbonato en un desequilibrio ácido básico nos va a dar acidosis metabólica, dando así dos procesos que son la hipoxia, que ya habíamos mencionado mediante la producción de ácido láctico, y la producción fetal de bicarbonato nos van a desarrollar la acidosis metabólica, dándonos así uno de los criterios también que habíamos referido al principio para llegar al diagnóstico de asfixia perinatal. También cabe resaltar que el aumento en el CO2 que nos va a llevar a la hipercapnia va a deprimir el centro respiratorio. Esta depresión del centro respiratorio nos va a llevar, o va a llevar al feto, más bien dicho, a la relajación del esfínter anal. Esta relajación del esfínter anal va a provocar la liberación del meconio al líquido amniótico, en el cual ésta se puede aspirar. Al existir una aspiración de líquido amniótico con meconio, va a provocar procesos de asfixia. Si esta asfixia se prolonga más allá de los 5 minutos, puede desencadenarse en una muerte fetal intrauterina. La siguiente, por favor. Bueno, y ya llegando a el cuadro clínico. Bueno, las manifestaciones clínicas que se van a presentar en la asfixia perinatal van a dividirse en cuanto a su presentación, ya sea de forma temprana o tardía, y pues según la gravedad del el evento hipóxico o asfíxico. Entonces, en las apariciones tempranas,
Tenemos la dificultad para iniciar y mantener la respiración espontánea en cuanto el bebé nace, una depresión del tono muscular y o de los reflejos y una alteración en la perfusión. En las apariciones tempranas o tardías tenemos lo que es la alteración del estado de alerta, la presencia de las crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral, hipotensión y alteraciones del ritmo cardíaco. Y en las apariciones tardías tenemos sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar y retraso en la primera micción. Y también se puede encontrar lo que es oliguria y, oliguanuria y poliuria. Y bueno, se recomienda igual que después del nacimiento, nosotros como médicos tratantes de los recién nacidos, pues identifiquemos todas estas manifestaciones y pues les demos una atención y como que en conjunto para poder establecer este diagnóstico. Bueno, como ya sabemos, la valoración prenatal va a ser importante y se debe realizar en todos los embarazos con el objetivo principal de encontrar condiciones que vayan a poner en riesgo la vida del feto, como lo hemos venido viendo. Para ello, pues vamos a utilizar tres, lo que es el ultrasonido Doppler, la cardiotocografía y el perfil biofásico. El ultrasonido Doppler va a ser útil para la evaluación en los embarazos de alto riesgo, como lo son en aquellos que han cursado o están cursando con preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, que se haya detectado anemia fetal y además haya presencia de anomalías en el cordón umbilical. Su uso pues va a ser el pilar para una evaluación de la arteria uterina, la arteria umbilical y la arteria cerebral media del feto, en la cual vamos a detectar si hay alguna malformación o alguna alteración que esté restringiendo el paso de la sangre hacia el feto. También es recomendable que el médico que atiende el nacimiento del recién nacido investigue si existe algún reporte de ecografía Doppler y de ser así, pues si hay alguna alteración en él. La cardiotocografía, pues es el monitoreo electrónico que va a registrar los cambios de la frecuencia cardíaca fetal y su relación con el tiempo y las contracciones uterinas. No sé si se acuerdan de ella, fue la que ya habíamos visto en el síndrome de membrana hialina que vimos al principio con el doctor, en el cual va a ser característico una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, lo cual nos va a indicar algún factor de riesgo para desarrollar asfixia perinatal. En cuanto a lo que es el perfil biofásico, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor, Val? Tenemos que va a evaluar 5 parámetros, entre ellos los movimientos respiratorios fetales, los movimientos corporales fetales, el tono fetal, la reactividad fetal y el líquido amniótico. Estos los va a evaluar mediante una ecografía. Al momento de realizar la ecografía, los movimientos respiratorios fetales tienen que ser al menos un episodio en 30 segundos durante 30 minutos de observación. Si esto aparece, se le dan 2 puntos. Si hay ausencia o una duración menor a 30 segundos de estos movimientos, se le dan 0 puntos. En los movimientos corporales fetales deben de existir al menos 3 movimientos, ya sea del cuerpo de los miembros, en 30 segundos. Si esto no ocurre y son menos de 3, se les da una puntuación de 0 puntos. En cuanto al tono fetal, debe de existir al menos un episodio de extensión o flexión, ya sea de los miembros o del tronco, para darle 2 puntos. Si estos no existen, se le dan 0 puntos. En cuanto a la reactividad fetal, se dice que deben de existir al menos 2 episodios de aceleraciones asociadas a movimientos fetales durante 20 minutos. Menos de 2 aceleraciones es anormal y se le da una puntuación de 0. En cuanto al líquido amniótico, se valora la cantidad los centímetros que hay de líquido amniótico mediante la ecografía, y si hay más de 2 centímetros, se le dan 2 puntos. Si hay menos de 2 centímetros, se le da 0 puntos. Se dice que un perfil biofásico que se considera normal tiene que tener una puntuación mayor de 8, y esto puede ser una medida confiable de buena oxigenación. Si la puntuación es de 6 o menos puntos, se considera normal, y aunque esto no nos va a dar el diagnóstico de asfixia perinatal, pues nos puede encender la alarma
al momento de estarlos evaluando. Ok, bueno, ahora ya comenzando con lo que es el diagnóstico. Retomando lo que ya habíamos platicado hace ratito, tenemos como 3 criterios básicos diagnósticos, ¿no? Primero, una acidosis metabólica, que pues esto se va a determinar al medir los niveles de pH al momento en el que pues nace el bebé y pues preferentemente con una toma de muestra de sangre del cordón umbilical, ¿no? La segunda, que sería un puntaje APGAR menor a 3 en los 5 primeros minutos después de que nace el bebé. Y por último, que encontremos signos de daño neurológico o una falla orgánica múltiple. Entonces, comenzando con lo que es la acidosis metabólica, esta se asocia con una pues mayor morbimortalidad en el periodo neonatal y se conoce que es secundaria a lo que es pues la asfixia, ¿no? Que se va a presentar dentro de los primeros 30 minutos de vida del bebé. Para conocer si el bebé presenta esta acidosis metabólica, vamos a hacer lo que es una gasometría y debe de cumplir con estas características. Primero, que la muestra sea tomada de un cordón, bueno, del cordón umbilical del bebé más bien, y que sea inmediatamente después de su nacimiento, o que la muestra sea arterial o capilar y se tome dentro de los 30 minutos posteriores al nacimiento. Ahora, ya que tomamos la gasometría, esta debe de reportar valores, pues para como tal diagnosticar la acidosis metabólica. Para empezar, que el pH sea menor o igual a 7, no es cierto, perdón, solamente menor a 7 y que haya un exceso de base igual o menor a 10 milimoles sobre litro. Entonces, como observamos en esta tablita de aquí, tenemos que el pH normal en una muestra de arteria umbilical es de 7.28 y en una muestra de vena umbilical es de 7.35. Así que ya con base a estos valores de referencia podemos establecer si el recién nacido está pues presentando la acidosis metabólica según los valores que obtengamos de la muestra de su gasometría del cordón umbilical. Y la literatura menciona que el equilibrio ácido-base se debe de pues estabilizar al nosotros redistribuir la perfusión tisular y que en el recién nacido la presencia de esta acidosis metabólica en la primera hora de vida se relaciona con lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que ahorita veremos un poquito más adelante. Y también la GPC refiere que lo que es la toma del lactato sérico, medido en el cordón umbilical igual, es pues igual un buen indicador como el pH y el exceso de base que estábamos platicando, pues para sustentar todo este diagnóstico de asfixia neonatal, dado a que el lactato sérico es como tal un indicador de hipoxia tisular en este periodo pues neonatal temprano, digámoslo así, porque debe de ser dentro de los primeros 30 minutos de vida y así ya tal cual sustenta el diagnóstico si se relaciona con el pH sérico pues bajo, menor a 7. Y por ello se recomienda que en los recién nacidos en los que sospechamos de asfixia midamos además del pH también el lactato sérico. Y bueno, esto es lo que les estaba comentando sobre la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y pues encontré esta tablita que viene como tal los estadios. Esto pues tiene condiciones a evaluar, ya nos establece si el estadio es leve, moderado o grave, pero igual va en relación a los días que pues tiene el bebé de nacido, ¿no? Entonces, si el estado de alerta está normal, menor a 3 días, pues es un estadio leve. Si hay hipotonía global o con una mayor distribución proximal superior, igual es un estadio leve. Que tengamos una respuesta motora normal o ligeramente disminuida y una reactividad normal o una hiperexcitabilidad o que los reflejos estén aumentados, que el recién nacido presente temblores y mioclonías. Esto es un estadio leve. Ya en el estadio moderado, el estado de alerta ya va a estar pues alterado, va a haber un estupor o una letargia, va a haber una hipotonía, las respuestas motoras van a estar disminuidas y los reflejos también van a estar disminuidas. Y cuando ya es mayor a 3 días de que nació el bebé, el signo que tenemos de alerta pues son las convulsiones. Y ya en un estadio tal cual grave,
lo que va a presentar el bebé va a ser coma o estupor, una hipotonía global, ya no pues como tal leve, por así decirlo, o con una distribución proximal. También va a tener una respuesta motora ausente y los reflejos pues también van a estar ausentes. Como ya hemos venido viendo, el test de APGAR va a ser utilizado para realizar el diagnóstico, ya que en él se debe de obtener una puntuación menor o igual a 3 a los 5 minutos para poder decir que nuestro paciente está cursando con una asfixia perinatal. En él, como ya vimos en clases pasadas, vamos a evaluar la apariencia, el pulso, la gesticulación, la actividad y la respiración al minuto y a los 5 minutos. También se dice que sirve para reconocer cómo fue la transición entre la etapa fetal a la etapa neonatal. Una puntuación de 3 menor a 3 o igual a 3 a los 5 minutos mayormente va a estar relacionada con muerte del feto. Por sí solo, no va a ser concluyente de un evento hipóxico intraparto, sino que debe de estar relacionado con la acidosis metabólica y con la falla orgánica múltiple o con alguna alteración neurológica, como ya lo veremos más adelante, para así, ¿Qué necesitas, papá? llegar al diagnóstico de asfixia perinatal. La siguiente. Con la hojita de urgencias, ¿esa le dan el sístoma? Bueno, tendremos que se considera como falla orgánica múltiple cuando existen dos o más órganos y sistemas, incluyendo el sistema nervioso, que presenten alteraciones secundarias a la Porque a veces con la hojita de urgencias se la Esta hace. va a ser producida Ya por la la tiene ahí el asfixia bebé. y generalmente Pues a ver se si va a con esa. presentar en los 5 primeros días de vida, como ya lo hemos venido viendo. Los aparatos y sistemas que van a estar afectados más frecuentemente van a ser el sistema neurológico, digestivo, hepático, respiratorio, cardíaco, hematológico, riñón e incluso el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Pero el más importante y el que más se presenta va a ser el daño neurológico, con lo que ya nos mencionó Val, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Aunque también al detectar alteraciones en los demás sistemas y órganos, tiene que ser característico para realizar el diagnóstico de asfixia perinatal. Por ejemplo, en el sistema digestivo podemos encontrar intolerancia digestiva transitoria, enterocolitis necrosante, como ya vimos en clases pasadas, hemorragia digestiva. En cuanto al daño hepático, elevación de las enzimas hepáticas. La siguiente, por favor, Val. En el sistema respiratorio vamos a encontrar alguna taquipnea respiratoria, síndrome de aspiración de meconio, síndrome de escape de aire alveolar. En el sistema cardíaco, pues el feto va a cursar con hipotensión, alteraciones en el ritmo, alguna insuficiencia de las válvulas, shock cardiogénico. ¿Con esa? Sí, con esa. En cuanto al hematológico, pues puede cursar con trombocitopenia, que se va a restablecer a los 100 días de vida, poliglobulia, anemia, esto debido a las hemorragias, y leucocitosis. En cuanto a lo renal, pues podemos, como ya lo había mencionado Val, obtener un retraso en la primera micción, poliuria, hematuria, proteinuria, que son indicadores de afecciones renales, alteraciones tubulares, aumento en la beta-2 microglobulina, que hay que recordar que este es un indicador para insuficiencia renal aguda, y de N-acetilglucosanamidasa y creatinina. La siguiente, por favor. Bueno, ya llegando a como tal lo que es el tratamiento de esta asfixia perinatal, pues está basado en lo que es la reanimación neonatal que vimos la semana pasada, igual en pediatría, y vamos a hacer pues un breve recordatorio de lo que se hace aquí. Entonces, hay que recordar que cada vez que acudamos a algún parto o alguna cesárea, hay que hacernos estas 3 preguntas, pues clave que nos comentaban en la exposición pasada. Primero, si el bebé tiene o aparenta una edad gestacional de término, si respira o llora y si tiene un buen tono muscular. Si respondemos que sí a estas 3 preguntas, entonces podemos proceder a llevarlo con su madre para que esté piel y hay que mantenerlo solamente en vigilancia, ¿no? Que no se altere su temperatura y que tenga una vía aérea pues libre.
Y en dado caso de que una de estas preguntas sea negativa, que digamos que pues no, que es prematuro o que no respira ni llora o que tiene alguna hipotonía, entonces aquí es cuando procedemos a comenzar con los pasos de la reanimación. Hay que pasar al bebé en una fuente de calor, que puede ser en un calentador radiante, y hay que procurar mantener su temperatura entre 36.5 a 37.5 grados centígrados. El segundo paso es mantener la vía aérea del bebé permeable, y esto lo vamos a lograr pues colocando al bebé en una posición de cúbito supino y extendiendo ligeramente lo que es el cuello, pero hay que cuidar que no esté hiperextendido o que esté flexionado, y esta posición se conoce como de olfateo. También hay que secar al bebé, se seca pues con mantas, incluso si la primera manta se moja muchísimo, pues podemos utilizar otra hasta que el bebé pues esté completamente seco. Y también se va a estimular el bebé con, pues sí, estimulaciones táctiles, y se aspiran las secreciones en dado caso de que sea pues necesario. Después vamos a proceder a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca del bebé y su respiración. Si el bebé tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos, bueno, perdón, se me olvidó comentarles esto, igual a manera de recordatorio, pues la frecuencia cardíaca, el mejor método o el más confiable para evaluarla, pues es mediante la auscultación con el estetoscopio, ¿no? Directamente. Y esto lo podemos hacer para hacerlo como más rápido, dado a que todo pues proceso de la reanimación tiene que ser sumamente rápido. Podemos auscultar y medir cuántos latidos escuchamos por 6 segundos, y después vamos a multiplicar eso por 10 para dar la frecuencia cardíaca pues fetal. Y también hay que evaluar si el bebé tiene apnea o presenta una respiración como de característica de jadeo. Si no tiene ninguna de estas características, si su frecuencia cardíaca es mayor a 100 y no tiene jadeo ni apnea, entonces podemos evaluar si tiene dificultad para respirar o tiene cianosis persistente, que recordemos que los bebés, los recién nacidos, pueden presentar lo que es una acrocianosis, pero es muy diferente a la cianosis persistente y la cianosis central, ¿no? Entonces, si no tiene ninguna de estas, otra vez ya se puede dejar con su mamá y pues mantenerlo en vigilancia continua. Pero si tiene dificultad para respirar o su cianosis es persistente, entonces ya podemos evaluar o considerar el uso del CPAP y la vigilancia de su saturación de oxígeno. Y esto se puede hacer con el oxímetro de pulso que se le pone en su manita derecha, y pues nos va a estar dando este parámetro para que nosotros lo estemos checando. Igual podemos evaluar lo que es el uso del oxígeno complementario, y esta es una imagen de lo que se conoce como una tubuladora de oxígeno, pero esto se le da o se puede implementar en los bebés que pues ya respiran espontáneamente. Y también se puede utilizar una máscara, pero aquí ya no alcanzó el espacio para poner la imagen. Y bueno, posteriormente a esto, otra vez hay que evaluar la frecuencia cardíaca del bebé. Si ya, si ya dejó de ser menor a 100 latidos, entonces ya detenemos este algoritmo de reanimación neonatal y le damos los cuidados posteriores a la reanimación. Pero si su frecuencia cardíaca aún sigue siendo baja y menor a 100 latidos, entonces ya vamos a considerar lo que es una intubación pues del bebé, como se muestra en este esquema, y podemos utilizar lo que es un tubo endotraqueal para asegurar la vía aérea, y si no se puede, también podemos utilizar lo que es una máscara laringea. Sin embargo, si la frecuencia del bebé sigue siendo muy baja, entonces vamos a proceder a pues, realizar lo que son las compresiones, que hay que recordar que se dan en una secuencia de 3 compresiones por una ventilación, y pues hay que coordinarlo con la BPP, ¿no? Que sería la y si aún así, después de todas estas medidas, el bebé sigue con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, entonces ya consideramos utilizar la epinefrina o la adrenalina intravenosa, que hay que recordar que pues la vía que se prefiere es la intravenosa o la intraósea, pero también se puede utilizar la endotraqueal en dado caso de que pues estas dos vías no estuvieran, no fueran de fácil acceso, ¿no? Creo que ya, hasta aquí. Bueno, igual aquí comentarles que en dado caso de que no funcionara todo esto, se puede canalizar
lo que es el cordón umbilical para tener un acceso pues más directo y rápido y pues así tratar de continuar con la reanimación. Y también que si en dado caso de que pasados 10 minutos de todas estas maniobras, pues el bebé sigue igual, ahí ya tendríamos que volver a evaluar si debemos continuar con las maniobras o pues ya detenernos hasta ahí. Hola, mi amor. Hola, ya vengo a preguntar. Aquí hay 3. Lactantes. Ay, perdón. Y bueno, ya en cuanto al pronóstico y el seguimiento, bueno, pues esta asfixia es una causa muy importante de parálisis cerebral e incluso otras discapacidades, pues, en los niños, ¿no? Y es como la principal causa de discapacidad neurológica. Incluso la literatura menciona que es de las más costosas y de las más presentables, dado a que tienen una frecuencia de 2 por cada 1000 nacimientos. Y pues esta cronicidad de su evolución pues es muy importante, ¿no? A lo largo de la vida de los bebés. Incluso se mencionaba que se ha demostrado hasta un 25% de que se va a presentar una morbilidad neurológica en los neonatos que presentan esta asfixia y que tienen la acidosis metabólica, que pues es el pH menor a 7 en el cordón, y que también los recién nacidos con alteraciones graves en el examen neurológico, pues al nacer o que tengan algún perfil pues de evolución estática, van a presentar alteraciones neurológicas muy graves a lo que son los 18 meses. Y este cuadrito se los puse aquí, pues en negritas y destacándolo, porque creo que es un dato muy importante, que a mayor gravedad y duración de la asfixia perinatal, la presencia de las disfunciones orgánicas y pues principalmente lo que es el daño neurológico, pues va a ser mucho más grave a corto, mediano y largo plazo. Y también para el pronóstico de esta patología, tenemos lo que son mecanismos de evaluación precoz, pues en las lesiones por epoxia. Estos son lo que es la exploración neurológica como tal, los marcadores bioquímicos como lo son la enolasa específica neuronal y los monitores de función cerebral, igual los potenciales evocados visuales y somatosensoriales, las ecografías, las TAC y las resonancias magnéticas. Y bueno, igual es importante considerar que a todos los pacientes que vayan a tener, a los pacientitos que vayan a presentar alguna secuela neurológica, hay que darles sí o sí terapia física y rehabilitación individualizada, pues según sea su caso, ¿no? Según sea el daño que presenten. Y pues todo esto con la finalidad de limitar su daño y pues evitarlo lo más posible. Y también hay que saber que pues en todo paciente que ya se le haya diagnosticado esta asfixia perinatal, antes de que tengan su egreso, debemos de indicarles o ellos deben de recibir lo que es pues un adestramiento hacia sus padres, porque pues ellos son los responsables del manejo del bebé, ¿no? Y también de encargarse de todas las secuelas que vaya a presentar. Y también se mencionaba que hay que darles una cita para valoración por psicología, para integración pues familiar y su seguimiento del desarrollo. También hay que saber que los recién nacidos que presentaron la asfixia pues deben de tener valoración y seguimiento por parte de todas estas unidades, como lo serían la medicina física y rehabilitación, que les digo sí o sí se les tiene que dar, la neurología pediátrica, igual gastroenterología o pues nutrición, oftalmología, otorrino y audiología, y también hay que realizarles lo que es los potenciales auditivos, visuales y somatosensoriales para ver pues qué secuelas tienen y poder darle seguimiento y limitar su daño. Y bueno, ya por último, a todos los pacientitos que hayan presentado esta asfixia perinatal y pues más aún en aquellos que se presentaron alteraciones en los estudios de imagen, hay que darles un seguimiento hasta que cumplan los 5 o 7 años de edad. Y ya eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Alguien alguna pregunta o duda? Sí, doctor. Tengo una ¿Qué pasó? pregunta. En su experiencia, ¿cuántos minutos o cuántos segundos
Máximo ha visto que de asfixia posteriormente pudieran dar la complicación de encefalopatía, o sea, como máximo en tiempos, porque pues entre mayor sea el tiempo, mayor es el riesgo, ¿no? Bueno, bien comentó el compañero que parte del diagnóstico es el APGAR, que nos va a dar el estado general del pacientito. Nos va a interesar el que sea menor a 3 o que no sea superior a 7. Recuerden que se lo damos al minuto y a los 5 minutos. Pero quien realmente nos va a dar la repercusión a un órgano blanco es la gasometría. Entonces, muchas veces tenemos un pacientito con un ADGAR de 3.5, pero por gasometría no está con un pH menor de 720. Eso, cuando pasa esto o cuando encontramos esta situación, hablamos de algo que se llama depresión neonatal. ¿Qué quiere decir esto? La persona encargada de la reanimación del pacientito no llevó a cabo bien todos los pasos de la reanimación y tardó un poquito para estimular a este paciente a tener pues un buen funcionamiento, vamos a llamarlo de alguna manera, de esta situación. A lo que voy con esto, doctora. Yo decirle, si el paciente duró 5 minutos, va a haber lesión, de todas. Pero si no llega a los 5 minutos, puede existir no daño o no lesión a un órgano blanco, ¿va? Hay pacientitos que a lo mejor tienen 1 minuto de asfixia, pero que gasométricamente tienen una repercusión y hay lesión a órgano blanco. Entonces yo decirle un tiempo estimado, no. Estaría, no es, no lo hay pues, no lo hay, no hay un tiempo pues. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? ¿Sí están por ahí? Sí, aquí estamos, doctor. No, ¿alguien más que tenga preguntas o dudas? No, doctor. Bueno, insisto, ¿qué nos habla la asfixia perinatal? Que no llevamos un buen control durante el trabajo de parto. Sí, también es entendible que a lo mejor mamita no acudió en forma oportuna e inmediata a recibir dicha atención, pero si ya tenemos, y recordemos, vimos la primera clase que fue sufrimiento fetal, que actualmente ya sabemos que es alteraciones de la circulación, ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre. Bienestar fetal, Begin. doctor. Del bienestar fetal, pérdida del bienestar fetal. Algo es un foquito rojo que nos está diciendo, aguas, ese pacientito tiene una situación de riesgo y debemos tener más cuidado. Siempre que ustedes vayan a recibir, ya sea un parto o una cesárea, esperen que sea el peor que van a recibir, ¿va? Muchas veces el ginecólogo nos dice, de término, no hay meconio, frecuencia cardíaca fetal sin alguna alteración, y resulta que el niño lo recibimos totalmente flácido, ¿va? Entonces, siempre ustedes vayan con la idea de que el pacientito va a ser el peor paciente que reciben en su vida. Esto va a ayudar a que ustedes siempre estén en alerta. Recuerden que hay situaciones antes del parto, durante el parto y después del parto. Lo más importante es ver que su material esté funcional. ¿Va? Espérame tantito, ¿eh? Oye, ay. Perdón. Entonces, siempre hay que ver que todo nuestro material sea funcional, porque no se vale que la manera que nace el pacientito no sirve la toma de aspiración, no sirve la toma de oxígeno, no calienta la cuna, no sirve el laringo, porque eso va a retrasar la atención a nuestro paciente. Entonces, siempre recuerden que antes de iniciar un trabajo, de recibir un paciente de un trabajo de parto o una cesárea, reviso primero mi material. Sí es importante mantener comunicación estrecha con el ginecólogo. Al final de cuentas, sí nos va a aportar datos importantes para la atención de nuestro paciente, ¿va? Y si nuestro paciente sale con un ATGAR menor de 3 o no es mayor de 7 después de 5 minutos o el tiempo que requiera para esa reanimación, la gasometría es importante. Por lo menos la gasometría, ya no les exijo el lactato. Con una gasometría sí nos podemos dar cuenta si hubo o puede haber una repercusión a órgano blanco. Normalmente van a pasar las primeras 72 horas.
de tal suerte que en las primeras 24 horas se van a dar las alteraciones neurológicas, o, bien, o lo que bien nos dijo la doctora, lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. A las 48 horas vamos a ver alteraciones cardíacas, lo que es la miocardiopatía hipóxico-isquémica, y al tercer día vamos a ver lesiones a nivel renal. También se pueden presentar las lesiones a nivel intestinal o del aparato digestivo. Entonces, esa es la importancia de nuestro pacientito que tuvo algún problemita al momento del nacimiento. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, doctor, todo bien. Seguros. Doc, yo nada más, Mande. pero nuestro tema que nos toca exponer es Ajá. rinofaringitis. Ajá. Y ve que nos dijo que era de la guía de práctica clínica y de la NOM, pero de la NOM Ajá. es la 24 o hay alguno, ¿sí? Ok. Sí, bueno, es que hay varias. Hay una que es específicamente para infección de vías respiratorias altas. Y ahí viene rinofaringitis. Viene bien poquitito, pero sí hay que referirlo. Ahí prácticamente lo que me interesa, Ah, porque ok. prácticamente todos lo van a repetir, pero lo que me interesa es que sepan en qué momento, después de que yo veo un pacientito con infección de vías respiratorias altas, espérame tantito otra vuelta. Sí, doc. ¿En qué estábamos? Se me fue el hilo. En lo de la norma de vías, de Ah, sí, sí, infección de sí. vías. Entonces, me interesa que, insisto, va a ser muy repetitivo, pero me interesa, después de que vimos a este pacientito, ¿cuándo lo tengo que volver a ver? ¿Y qué datos voy a dar de mi paciente? Y eso es lo que viene en la norma oficial mexicana, al igual que la guía de práctica clínica. Ok, doctor, gracias. ¿Va? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Ah, yo sí, doc, pero es una duda ¿Qué pasó? curiosa. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos que si hay presencia de meconio en el líquido amniótico, pues es indicativo de sufrimiento fetal, ¿no? Claro. Pero es que yo recuerdo que en alguna exposición de ginecobstetricia se dijo que al realizar el tacto sí se Ujú. podía observar. Y mi duda es esa, o sea, realmente al hacer el tacto se puede observar a través de las membranas si hay presencia de líquido, de meconio en el líquido Amniótico amniótico. meconial. Sí, Ajá. recuerden que las membranas amnióticas o la acidua son transparentes. Entonces Ujú. sí puedo llegar a ver si está teñido o no el líquido con meconio. Muchas veces al momento del tacto, las membranas están tan a tensión que se rompen y es cuando yo al sacar los dedos percibo, o bueno, más bien observo el líquido amniótico teñido, ¿no? Eso es lo que le va a dar la pauta que el ginecólogo de decir, este paciente está mal y ya decido si interrumpo el embarazo vía abdominal o continúo con mi trabajo de parto, con lo que conlleva seguir con el trabajo de parto, ¿no? Pero sí, sí se puede ver. Ok, y eso ya sería como un indicador de pediatría, estén listos porque puede ser que se requiera Sí, reanimación, en ¿no? cuanto te dice el líquido amniótico está meconeado, efectivamente ya sabemos que hay una pérdida del bienestar materno-fetal, ¿va? Ujú. Bien lo dijo su compañerita, ya está en desuso lo que es sufrimiento fetal, porque nos metíamos hasta en implicaciones ahí un poquito legales. Entonces, ya pérdida del bienestar materno-fetal, ¿va? Ok, muchas gracias. No, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Bueno, dicen que el que cae otorga, voy a dar por hecho que sí. Me interesa que se aprendan bien el ADVERB, que lo van a estar manejando de pie a pa.
Me sé el Apgar, sé que un paciente con una depresión neonatal inicial debe tener una gasometría para ahora sí decir si tiene algún problema de asfixia perinatal. También van a escuchar que dicen por ahí hipoxia o anoxia. Pero lo importante es que este paciente tenga por lo menos una gasometría. Sepan que tienen que esperar las primeras 72 horas alteraciones. 24 horas neurológicas, 48 cardíacas y a las 72 renales. ¿Sí? En base a eso, pues va a ser parte del tratamiento. Ya los pasos iniciales de la reanimación, pues sí, vamos a ver en base a eso si requerimos dar apoyo a este pacientito, ya sea con la pura estimulación, las maniobras básicas o ya maniobras avanzadas. En este caso, pues lo que es la presión positiva, si no responde, pues ya la intubación y de requerirlo, pues el masaje cardíaco, ¿no? Entre más invadamos a nuestro paciente, claro que el pronóstico va a tender a ser más malo. No directamente la muerte, pero sí afectación a un órgano blanco. ¿Ok? Sí, doc, gracias. Ok, doctor, Bueno, muchas gracias. entonces, si no hay preguntas, dudas, nos estamos viendo el día jueves. ¿Qué tema vamos a ver el jueves, por cierto? Deshidratación, doctor. Ok. Bueno, yo que aprendí que tengo que traer los audífonos porque casi no escucho. Y sirve que así puedo tener la cámara encendida, si no iban a estar viendo mi oído toda la clase. Entonces nos estamos viendo el día jueves si no hay ningún problema. Sí, doctor, muchas gracias. Que pase buena noche. Pasen excelente noche y agradezco su tiempo.